puede decir, con el pensamiento de Juan. En una de sus cartas dice: cuánto me he regocijado de haber hallado a algunos de tus hijos en la verdad, ¿sí? Entonces es el gozo más grande que uno como pastor, como ministro, es encontrar a los hijos de Dios andando en la verdad. Amén. Y ahí hace algunos, porque otros pues no estaban en la verdad, ¿no? Pero qué bueno que aquí tenemos un pueblo, ¿no? que ama a Dios y que ama su verdad. ¿Conocemos la verdad de Dios? La palabra, ¿verdad? Que es la verdad. Y sabe, bueno, hay muchas cosas que yo quisiera compartir con ustedes, pero pues el tiempo a veces es limitado, ¿verdad? Es limitado y pues uno tiene que resumir mucho, ¿no? O sea, tratar de darles lo que Dios pone en el corazón. Y pero bueno, llegará el tiempo en que tendremos más tiempo, pero yo creo que hemos aprovechado el tiempo, los que hemos estado ya con Ahmed, con muchachos que han estado, ahora que llegó Dani compartiendo esta mañana, pues hemos compartido, ¿no? El tiempo, hemos aprovechado bien el tiempo, amén, hermanos. Y yo creo que lo vamos a aprovechar en esta tarde. ¿Le parece bien? Lo único que yo le pido es que abra su corazón, que abra su mente, su entendimiento y le diga: Dios, háblame en este tiempo. ¿Sabe? Yo siempre he tenido una actitud de recibir. Cuando voy a recibir, recibo. Y tengo esa actitud siempre, Señor, ¿verdad? O sea, tengo que ser abierto a lo que Dios me está hablando en ese momento. ¿No saben que Dios sigue hablando? Sí sigue hablando. Ya no habla Dios, ya se olvidó de nosotros. Dios nos sigue hablando, ¿no? Directamente, y nos habla directamente. Y sabe, yo hace algunos meses atrás empecé a sentir algunas inquietudes. Como decía Ahmed, o sea, yo no me convertí hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, me convertí hace 33 años al Evangelio. Era un niño, era un bebé cuando yo me convertí. No se crea. Ya tenía 21 años de edad cuando me convertí, ya estoy por los 53 años por ahí. Aunque no parece, ¿verdad? O sea, yo me siento chavo todavía, joven, ¿verdad? Vean mis calcetines bien juveniles, miren. ¿Verdad? Dicen que lo que se arruga lo de afuera, lo de adentro siempre se renueva constantemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues eso es que es la llenura del Señor, la presencia del Señor en nosotros, hermano. Pablo decía, aunque este cuerpo se va envejeciendo día, dice, el interior se renueva constantemente. ¿Sí? Eso es lo que muchos no entienden a veces. Pues soy yo entonces así todos arrugados. Ay, estoy viejito. No, pero yo conocí un hermano que ya partió con el Señor. Ustedes hubieran conocido personalmente al hermano Pablo Hunter, 98 años de edad, hermanos, y se fue lleno de vida con el Señor. Y usted lo veía, le decía, hermano Pablo, ya estoy bien viejito. Viejo al diablo, decía él, ¿verdad? Yo estoy joven, decía. Ya retírese, hermano, ya, que se retire el diablo, decía él, ¿no? A nosotros los jóvenes nos exhortaban, ¿no? Pero pues gloria a Dios. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Yo soy muy dado a analizar la palabra, ¿no? He estudiado la palabra, la sigo estudiando constantemente. Y cada vez que leo la Biblia, ¿verdad? Siempre encuentro la frescura de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en eso? Que la palabra es eterna, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Esa palabra es fresca y será fresca para cada uno de nosotros cada día cuando la miramos con esa actitud de que Dios nos ministre con esa palabra que es, yo les decía ahorita a los muchachos, un rema de Dios. ¿Qué es el rema? La palabra viva, la palabra viviente, fresca, que de repente la estás leyendo y ¡pum! Te brinca y dices, wow, Dios me habló en este momento. No es una palabra nada más escrita, que es el logos que está ahí. El logos lo puedes tener en el librero y ahí está la palabra de Dios, pero mientras esa palabra no cobre vida en ti, de nada te sirve. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el rema, ¿no? Entonces cuando tú lees la palabra dices, wow, Dios está hablándome a mí. Y si Dios me habla, yo tengo que poner atención a lo que Dios me habla. Si no, entonces me voy a quedar a ese nivel. Pero por eso hay que ser abiertos, es que hay que ir a la palabra. Y sabe, yo hace algunos meses atrás, yo soy muy dado a enseñar las verdades de Dios y estoy enfocado y sé lo que se está viviendo a través de la iglesia, rodeados de falsos maestros, de lobos rapaces, de apóstatas, de todo eso. Y lo hemos confrontado, hemos salido adelante con la palabra de Dios, claro. Y Dios nos ha dado una victoria grande, ¿sí o no? O sea, estamos ahí y la palabra ha triunfado.
Pero no todo el tiempo es estar guerreando, estar defendiendo. O sea, hay tiempos en los cuales tenemos que conocer los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Y al estar haciendo esto, a veces descuidamos ciertas áreas donde Dios quiere ministrar. Mire, yo no estoy preocupado en lo que el diablo puede hacer. Yo estoy preocupado en entender lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Sí? Esa es mi mayor preocupación. A mí el diablo me hace los mandados. ¿Sí? O sea, yo no ando persiguiendo tampoco al diablo. El diablo, él debe de andar huyendo de nosotros, porque nosotros somos poderosos en Dios. Amén. Entonces, el énfasis es a donde voy. El tema es que se nos ha olvidado, o se nos olvidó instruir y enseñar a los creyentes acerca de conocer a Dios. Y usted dice, yo conozco a Dios. Sí, yo sé, yo no dudo que usted conozca a Dios. Pero hay algo que a veces se nos olvida, conocer, ¿verdad? Algo más que va más allá de un conocimiento intelectual. Y yo hablo de un conocimiento espiritual. Y yo quiero que usted me acompañe a la Biblia. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 18. ¿Sí? Vaya a Hechos conmigo. Y el tema yo le puse, es una serie que yo di en como unas 7 enseñanzas que le puse conociendo a Dios, ¿verdad? Pero conociéndolo no en la persona de que es Dios ni en la persona de Jesucristo, sino en la persona del Espíritu Santo que está en este momento con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted entiende que Dios está sentado en su trono y usted entiende que Jesucristo está sentado a la diestra, el que está con nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios, ¿dónde está sentado? En el trono. ¿Dónde está Jesús? A la diestra. ¿Y quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Pablo dijo, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y muchas veces el conocimiento de quién es el Espíritu Santo no lo tiene la gente. ¿Sí? Y esa es una limitación. Por eso es que a veces no hay ese fervor, ese fuego, que no es no solamente de la palabra, sino del Espíritu Santo, hermanos. Mire, lea conmigo el capítulo 18 de los Hechos. Vamos a analizar algunos versos de aquí y vamos a tomar algunas cosas aquí. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga de todos los judíos, y discutía en la sinagoga de todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Persuadía, eso significa que les hablaba. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, que dice, de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose, dice, y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré, ¿qué dice? A los gentiles. Versículo que sigue. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesucristo con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran, ¿qué dice? Bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, fíjense, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué dice? La palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Esto no es una historia, este es un testimonio de alguien que es un ministro guiado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Eso es bien interesante. Yo leo esto y digo, qué tremendo. Bueno,
Sigamos adelante. Dice que se quedó ahí año y medio enseñándoles, ¿qué dice? La palabra de Dios. Bien. Verso 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Dice, qué interesante. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con ellos, con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó ¿de dónde? De Éfeso. Vamos al 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos, ¿qué dicen? Los discípulos. O sea, ahí fortaleciendo a los discípulos, enseñándoles, ministrándoles. El trabajo de Pablo era un trabajo arduo, era un trabajo que era enseñar, discipular, instruir, ¿verdad?, a los discípulos. ¿Está conmigo? ¿Verdad? A veces no se lee tanto la Biblia y queremos que... bueno, hay que leer para poder entender los mensajes. Escuche bien. Llegó entonces, aquí está el centro del mensaje, escuche bien. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, ¿qué dice? ¿Poderoso qué dice? ¿Qué le da a entender a usted que era un hombre poderoso en las Escrituras? Este no era un hombre poderoso en fuerza, era poderoso en las... Este era un maestrazo, hermano, de la Biblia, de las Escrituras. Era un poderoso, un hombre bien adiestrado. Entonces podemos ver aquí a Apolos. Permítame tantito, porque esto que le estoy es la introducción. Acá tengo mi mensaje. Voy para allá. Entonces dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu, ¿qué dice? Fervoroso. A veces parece que estamos todos tristes, ¿verdad? No, usted tiene que ser de un espíritu fervoroso, hermano. ¿Cuánto dicen amén? De fuego, de alegría. O sea, no tampoco está el emocionalismo, ¿no? Tener un balance en tu vida. Ahora fíjese bien, qué interesante es esto. Dice, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, aquí hay un aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta? Era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. ¿Está conmigo? Hasta ahí llegaba su conocimiento en la Escritura. Hasta esto. Hasta aquí llega. Vea lo que sigue. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Un matrimonio que tuvieron un tiempo con Pablo. ¿No lo leíamos? Que llegó Pablo y conoció a Aquila a Priscila y Aquila y se quedó con ellos, trabajó con ellos. ¿Quién cree que instruyó a Priscila y Aquila?
Pues Pablo, ¿sí o no? Pablo los instruyó, vivió con ellos, trabajó con ellos, se quedó con ellos 1 año y medio, les predicaba la palabra, los instruyó, hermano, desde el principio hasta el fin. Todo el consejo de Dios, lo que dijo Pablo, yo no he rehuido hablarles todo el consejo de Dios, todo. Cuando hablo de todo, es toda la Biblia, hermanos, toda la Escritura, no solamente una parte, no solamente un tema, no solamente un área, toda la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, exhortar, redarguir, toda la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ahí está hablando de toda la Escritura. Apolos era poderoso en las Escrituras, pero estaba hasta el bautismo de Juan, no llegaba más allá, hasta ahí llegó su conocimiento, hasta ahí fue instruido. Esas son sus limitaciones, hasta ahí te quedas. Por eso es que el creyente tiene que estar abierto, con una mente abierta, discerniendo en el Espíritu la palabra, entendiendo que Dios tiene mucho para nosotros todavía. ¿Sí o no? Es como el creyente que se salva, ¿no? Ya es salvo, sabe que es salvo por la fe y siempre se queda en ese nivel y no hay un crecimiento. Él dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. ¿Cuántos dicen amén a eso? No quedarte nada más ahí en este nivel y estás, y ahí te quedas. No avanzaste, no creciste, ahí te quedaste, ahí te quedas. Ahora sí que el que se quiera quedar donde se quiera quedar, ahí se va a quedar, porque hay mucho todavía. ¿Cuántos dicen amén? Va. Entonces aquí está. Entonces fíjese, él dice que entonces Priscila y Aquila, ¿qué dice? Pero cuando le vieron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte, lo agarraron, le dijeron, ven Apolos, ven, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, mira, estás bien, hermano, qué bueno que tienes un buen conocimiento, pero ¿sabes qué? Te falta algo. Hay más todavía. Hay mucho más. No te cierres nada más a eso. Fíjense lo que le dice, y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho, y a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era, ¿qué dice? El Cristo. Ahora fíjense bien, volviendo un poquito al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿qué dice? Apolos, ¿verdad? ¿A dónde llegó? A Éfeso. Okay. Pablo no estaba en Éfeso, Pablo estaba en otra ciudad. Ahora vaya al capítulo 19, verso 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, aconteció que entre tanto Apolos ya se había ido de Éfeso, se recuerda que se fue. Dice, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, o sea, él volvió a Éfeso, a donde estaba Apolos, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Qué? Diga sí. A ver que está conmigo. Porque a veces yo le hablo a mi hijo, Misael, ¿qué? Le digo, ¿por qué no me contesta? Aquí estoy, pero no me dices que aquí estás, parece que ni estás, pero no me contestas. ¿Verdad? Pues contéstame, ¿no? A la primera ya no tengo que estarte hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues le digo, amén. Pues sí, vas a ver. Eres el versículo 1. Aconteció que entre tanto, Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Ahora fíjense, estos discípulos, ¿de quién eran? De Apolos, porque Apolos estaba enseñando en Éfeso. ¿Sí o no? Eran sus discípulos, hallando a ciertos discípulos. Él no dijo halló a sus discípulos, eran ciertos discípulos ya del Señor, o sea, discípulos de Apolos. Entonces fíjense lo que hace. Entonces hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, él les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuando creíste? Y esos discípulos, ¿cuál fue la respuesta?
dígalo con fuerza. Ni siquiera hemos oído. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde estaba el conocimiento de estos discípulos? Esa es mi preocupación. Que no conocemos al Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando yo leo estas cosas, digo, híjole, ay, hermanos, necesitamos conocer a Dios en la persona del Espíritu Santo. Porque no es nada más una fuerza, es Dios mismo en nosotros, guiándonos. Y si tú, fíjate, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo que dice de Juan. ¿Hasta dónde había llegado el conocimiento de Apolos? Hasta el bautismo de Juan, ¿sí o no? De ahí nomás, no hubo más, hasta después que fue instruido por Priscila y Aquila. Después se convirtió en un tremendo ministro, porque a veces Pablo lo menciona en Corintio. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces se convierte en un tremendo discípulo. O sea, no se limitó solamente al bautismo de Juan, sino que fue instruido por Priscila y Aquila en todo el consejo de Dios. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? Pablo dice, entonces ¿en qué fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan. Ok, entonces contesta Pablo. Entonces dice Pablo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, es en Jesús el Cristo. Entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Vino sobre de ellos, ¿qué dice? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Y qué hacían después? Hablaban en lenguas y ¿qué? Profetizaban. Dice, muchos no atienden la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza. Y cuando no atiendes esa doctrina, tu enseñanza está limitada. Por eso es que hay que conocer a Dios. Yo tuve que enseñar mucho, ahorita le digo, mucha gente nueva. No tengo problema con los que han sido instruidos desde que están hace 10, 15 años conmigo. Pero mucha gente nueva que llega, le digo, oye, entonces, no, ni siquiera nos enseñaron eso. Entonces les instruimos en la Escritura. ¿Sabes qué? Mira, déjame te enseño. Y yo quiero nada más darte la introducción. No tengo el tiempo. La verdad no tengo tiempo. Me pasaría un seminario de unas 6, 7 enseñanzas para que tú pudieras captar verdaderamente lo que es conocer al Espíritu Santo. Porque esto no ha cambiado. La palabra de Dios es viva y eficaz todavía. La Biblia dice en Romanos que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Se recuerdan? El Espíritu vivifica. La palabra de Dios y el Espíritu van juntos. Si no nacieres del agua, Nicodemo, del agua, que es la palabra. Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si no nacieres de la palabra, Pedro dijo, siendo renacidos por la palabra de Dios que permanece y vive para siempre, y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. O sea, son dos cosas que van juntas. La palabra, que es el logos escrita, y el rema de Dios, que es la palabra viva, que cobra vida a través del Espíritu Santo en nosotros. Vaya conmigo ahora hacia Juan 14 y le voy a enseñar nada más la introducción a conocer de Dios. Y yo les invito, hermanos, en verdad, a buscar conocer más a Dios. Mira lo que dice aquí, Juan capítulo 14. Juan 14, 15. Ya lo tiene. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Guarden sus mandamientos. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Sabes cuánto amas a Dios? Lo que tú guardas sus mandamientos. No digas que amas a Dios y no guardas sus mandamientos.
Si me amáis, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré, dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Jesús estaba con ellos y los consolaba. Jesús estaba con ellos y los discípulos vivían contentos, tenían al consolador. Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Es que ellos están de fiesta. Aquí está el esposo, ¿para qué quieren ayunar? ¿Sí o no? Están de fiesta, pero vendrán días en que entonces ayunarán, porque el esposo se va a ir, porque él hablaba de su partida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces él dice, miren, si guardan mis mandamientos, ¿verdad? Dice, yo voy a rogar al Padre y les dará otro consolador. Les va a dar un consolador, otro, parte de Jesús. Entonces dice aquí, para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. O sea, él va a estar con nosotros para siempre, ¿sí o no? Mire, yo estoy contento porque el Espíritu de Dios está conmigo para siempre. Lo sienta o no lo sienta, yo sé que Él está conmigo. Porque no es un sentimiento, es un acto de yo creer lo que Él está conmigo. Que Él me guía, que Él me habla, que yo puedo oír su voz todavía hablando a mi oído. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Sí o no? Algunos no tienen oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia, al creyente. Si usted leyó lo que yo leí ahorita o me siguió, usted se dio cuenta que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Habla aquí hay mucho pueblo que yo tengo aquí, háblales. En otro lugar le dijo, aquí no hables, aquí nadie te va a escuchar, pásate de largo. Él era un hombre guiado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Él era un hombre que él sabía, escuche bien, él sabía, porque él mismo dice en Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí o no? Entonces hay que conocerlo. Entonces, si él me dice, va a venir un consolador, ahora fíjese, ponga atención, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en nosotros, hermano, aquí conmigo, mi vida. El mundo no lo puede ver, no lo conoce, porque están ajenos de la vida de Dios, viven con una mente entenebrecida, pero nosotros le conocemos porque vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si usted entendiera cuando Pablo habla acerca de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, sino un templo que Él mismo ha preparado, y ese es usted y soy yo, para venir a morar en nosotros. ¿Por qué la Biblia dice, cuando Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo? Porque Él mora en nosotros, y cuando hacemos mal el Espíritu Santo nos contrista. Si tu corazón no te reprende, o sea, de hacer lo malo, mayor que tu corazón es Dios. El Espíritu que mora en ti se entristece. Algunos, como no lo conocen, no sienten nada. No es que no sé ni cuando el Espíritu me reprende, porque no lo conozco. Por eso es que ese es el problema, la limitación de los creyentes. Hay que conocerlo, hay que irlo conociendo. ¿Sí o no? O sea, todo en el orden de Dios, a través de la Escritura, que es la Biblia. Sin caer en el emocionalismo y en el extremismo, sino tener un balance de conocimiento y entendimiento, conocer a Dios. Sí, Señor. Hay tiempo para todo. Ahora fíjense qué interesante es esto. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros, con vosotros estará como. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué lindo, ¿no? Jesús sabía que pronto se iba a ir. Jesús sabía que pronto se iba a ir. ¿Verdad? Su ministerio fue limitado a 3 años y medio con los discípulos en la tierra. Y Él dijo, yo me voy a ir. Y si usted sigue leyendo esos capítulos, va a decir, les decía, les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque si yo me voy, entonces enviaré el Espíritu Santo. Y yo ahorita estoy limitado en un cuerpo físico. Yo para ir a Jerusalén tengo que recorrer el camino.
En este momento estoy en un cuerpo humano, no puedo trasladar, o sea, no puedo estar en Jerusalén y en Samaria o en cierto lugar al mismo tiempo. Tengo que recorrer los caminos, soy un humano. Pero cuando el Espíritu Santo venga, que voy a venir otra vez, pero ya en la forma del Espíritu Santo, no va a haber limitaciones, hermano. Les conviene que yo me vaya. ¿Sí o no? Les conviene, porque cuando yo venga una vez más a vosotros, entonces la cosa va a ser más diferente. Y ellos se quedan, a lo mejor se quedan como nosotros. Ay, híjole, pues que bien difícil, ¿cómo? Bueno, es que así es la palabra. Pablo dijo algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes las tuercen. ¿Sí o no? Pues hay que meterse, ¿sabes qué? Voy a estudiar. Lindo, qué lindo. Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús está hablando claramente, ¿no? De que Él se iba a ir, pero iba a enviar al Consolador, al Espíritu. Jesús iba a venir. Mire, Dios se ha manifestado a la humanidad en las tres personas diferentes. En el antiguo tiempo, Dios hablando directamente al pueblo a través de los profetas. Y decía a los profetas, y vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿se recuerdan? Y vino palabra de Jehová a mí diciendo. Dios hablando a nuestros padres en otros tiempos, en el capítulo 1 de Hebreos dice, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios nos habló a través del Dios Padre en el antiguo tiempo, a través de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, dice, y hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Es el orden de Dios. Dios en el trono, Jesús a la diestra y el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros se lleve a su iglesia, ya no va a haber quien le impida al anticristo manifestarse sobre la faz de la tierra. Porque mientras está el Espíritu Santo aquí, Él no puede hacer absolutamente nada. La iglesia será levantada, entonces aquel inicuo se levantará y entonces se manifestará. Pero mientras la iglesia está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y la iglesia somos tú y yo, Él habita en nosotros. La iglesia se va a ir porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en ti, escucha bien, no es de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en ti, no es de Cristo. Es interesante, ¿verdad? Y profundo también, porque eso nos lleva a profundizar más. Ay, qué lindo. Mire, le voy a aplicar esto. Los discípulos de Jesús atendieron un llamado de Jesús. Ve, sígueme. Y al instante dejaban sus redes y le seguían. Sígueme, y le seguían. Sígueme, y le seguían. Andaban con Jesús, Jesús iba delante de ellos y los discípulos caminaban con Él. Llega una situación en el mar, que los vientos azotaban las olas, y las olas hacían que la barca se hundía, y se levantan los discípulos, Señor, levántate que perecemos. Jesús se levanta y reprende al viento y las olas, y de repente aparece una grande bonanza. Todo se pone en calma. Dicen los discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es? Que el viento y el mar, ¿qué dice? Le obedece. Oye, no le conocían y andaban con Él. Mira, muchos andan con Él y no le conocen. ¿Está conmigo? Eso es palabra, man. Esto está fuerte. ¿Sí? Entonces dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea, qué increíble que ellos caminando, subiendo a Jesús, no le conocían. No le conocían, no sabía quién era. Un día uno se acercó y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú? Muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. No le conocían. No le conocían. Es que mucha gente no le conoce, hermano. Para vergüenza de muchos, decía Pablo, dicen conocer a Dios y sus hechos lo niegan. No lo conocen. Tuvieran un poco de conocimiento, habría reverencia, habría actitud, habría esa disposición de ser obediente a Dios. O sea, hermano, pero ¿sabes por qué? Yo entiendo, ellos no habían nacido todavía. No se le había sido revelado, no había venido el Espíritu para regenerar. Mire, le voy a así rápidamente. Cuando Dios hace al hombre, lo forma del polvo de la tierra y hace un hombre conforme a la imagen de Dios y lo forma.
Y dice, y sopló Dios sobre Adán aliento de vida. ¿Qué es aliento de vida? Si usted lo lee, es viento, es espíritu, el soplo de Dios. Y dice, y fue Adán un ser viviente. ¿Está de acuerdo conmigo? Vivió Adán, tuvo vida, porque sopló Dios sobre ellos. Nació Adán, del polvo de la tierra fue un ser viviente por el soplo de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? No tengo tiempo para explicarte todo eso, te lo explicaría definitivamente para que lo entendiera. Nomás quiero que captes esto. Ve a este grupo de discípulos que siguen a Jesús. Están con Él, no le conocen, en verdad no le conocen. Puede ser la inercia, puede ser la atracción de Jesús que los hizo que lo siguieran a Él. Seguían. Jesús no le dice, hay muchas cosas que yo les quiero decir, pero no se las digo ahorita porque no las van a entender. No van a entender. Se reservaba muchas cosas. Él no les quería decir que Él iba a morir, iba a resucitar el tercer día, porque los iba a agüitar desde el primer momento. Hasta el final les empezó a decir, cuando les dijo, ¿saben qué? Vamos, no, y muchos no entendían. No entendían. Acompáñenme a Juan capítulo 20, por favor. ¿Cuántos están conmigo en esto? Está bueno, ¿verdad? Esto es interesante cuando oír la palabra y qué tal, ¿no? Sí. A mí me encanta, hermano. Yo soy uno de los que, híjole, la verdad, cuando Dios empieza a hablar y hablar, es que Señor, qué lindo. O sea, porque entiendo muchas cosas. Vamos a Juan capítulo 20, por favor. ¿Ya lo tienen? Vamos ahí. Jesús en el capítulo 20 resucitó de entre los muertos, ¿se recuerda? Ahí habla de la resurrección, cuando se aparece a María, ¿verdad? Y se aparece. Bueno, vamos hasta el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz, ¿qué dijo? A vosotros. Dice, estaban reunidos con las puertas cerradas. Aquí hay algo muy interesante. Jesús ya resucitó de entre los muertos. Jesús ya no resucitó de la misma manera en que Él había muerto. Se muere en lo corrupto y se resucita en lo incorrupto. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, nuestros cuerpos serán transformados. Y seremos transformados a la imagen verdadera de Dios, porque en aquel día le veremos a Él tal y como Él es. Es otra enseñanza profunda, pero ¿sabes? Jesús se levanta y ya no estaba limitado. Él no tocó a la puerta. Ábrame, oye Jesús, ya resucité. Él se levanta en poder, hermano. Se levanta en un cuerpo glorificado. Cuando Él resucita, lo quisieron tocar y Él dijo, no me toques. ¿Se acuerdan? No me toques, no he subido a mi Padre todavía, espérate. No me pongas tus manos cochinas, en otras palabras. Ahorita esta es la ofrenda santa, agradable a Dios, es su cuerpo crucificado. ¿Se acuerdan? Él entra, haga de cuenta que todo está cerrado, y de repente aquí entra Jesús por esa puerta, así por esa pared, y la traspasa. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y se mete Jesús. Ahí dice, se puso en medio de ellos. Y dice, cuando dice, puesto en medio de ellos, dice, les dijo, paz a vosotros. Es el saludo del maestro, ¿verdad? Paz a vosotros. Paz. Paz os dejo, y paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. Paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado a los discípulos. ¿Verdad? Y dice, y los discípulos se regocijaron, ¿qué dice? Bien, o sea, que lo vieron y ay, sí resucitó. Ellos no creían en la resurrección, ¿se recuerdan? Cuando las mujeres le fueron a decir, fuimos a buscar el cuerpo del maestro para ungirlo y ya no lo hallamos. Y el Señor, se nos aparecieron unos seres angelicales, se nos dijeron que no, que Él resucitó conforme nos lo había dicho. Y los discípulos no creían, incrédulos. Si Él les había dicho que iba a resucitar el tercer día. Entonces cuando ya lo ven ahí que se les apareció,
Y ellos dicen, ¡ay, el Señor! ¿Se recuerdan? ¡Ah, sí, es el Señor, aquí está! Mira lo que sigue. Ya me acordé de algo. Te reíste, ¿no? Tremendo. Dice el versículo 20, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y dice, qué lindo, ¿eh? Otra vez le dice, paz a vosotros, otro saludo, paz a vosotros. Y dice, como me envió el Padre, ¿qué dice? Así os envió a vosotros. ¿Entiendes esto? ¿Tú entiendes esto? Mira, aquí hay algo bien profundo. Jesús está diciendo, miren, ¿se recuerda cuando Jesús, bueno, resumiendo rápidamente, Jesús nace como forma de hombre, se forma como niño a la edad de 11 años, por ahí más o menos, se va a la sinagoga, se les pierde a los padres, lo encuentran, dicen, los negocios de mi padre es donde debo de estar. No se manifiesta, bueno, la Biblia no lo narra hasta cuando Juan el Bautista está bautizando, y cuando lo ve Juan el Bautista, él tenía una señal, donde veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y cuando Juan lo ve en el río Jordán, lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerdan? ¿Quién tenía la señal? Juan, porque Dios le había dicho. Y dice, he aquí el Cordero, hasta se me pone la de gallina. He aquí. Y dice que al momento llega y dice, tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo debo ser bautizado. Dice, hazlo, porque conviene que cumplamos toda justicia. Y lo sumerge y lo saca. Y al instante después de ser bautizado, desciende en forma corporal una paloma, simbólicamente, hablando de quién? Espíritu Santo. Y se posa sobre Jesús. Y se oye una voz de lo alto que dice, este es mi Hijo amado. Y después de que Juan bautizó a Jesús, dice la Biblia, ¿a dónde fue Jesús? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Wow. Jesús no dijo, ya, ¿qué hacemos? No, espérate. El Espíritu Santo que ya vino a él, ¿verdad? Y tomó el control total de su humanidad, porque él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre de él, lo lleva al desierto para ser tentado, para pelear la batalla contra el enemigo. Allí peleó, allí luchó. Ahí él dijo, mira diablo, cada vez que yo te vea en algún ser humano, en el momento que yo te diga que te largues, te vas a ir. Porque eso he venido a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto no se enseña mucho, pero ahorita va. Cuando regresa Jesús del desierto, dice, y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es que Jesús obró lo que obró y hizo lo que hizo estando sobre la tierra? Por el poder del Espíritu Santo en él. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Volviendo al versículo. Así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. ¿Qué? Yo creo que les quedaron aquí. ¿Y qué les dijo Jesús en el verso 22? Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. No se cayeron, como, ay, me caí, es para las payasadas. Ese es el otro extremo. Por eso es que muchos se bloquean y dicen, no, es que son bien emocionalistas. No. El hecho de que haya mucha gente emocionalista, tradicionalista, fuera de orden, eso no desvirtúa la verdad de la palabra de Dios, hermano. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Controlados por el Espíritu Santo.
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es control de uno mismo. ¿Sí? Yo puedo en este momento sentir el Espíritu Santo y de repente yo puedo controlarme. Porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, dice la Biblia. No puedo perder, no debo perder el control. Eso es el extremo del emocionalismo tradicional. ¿Sí? Pero no el hecho de que eso sea, o acá, por eso yo siempre hablo de un equilibrio en la palabra, en la enseñanza. Un equilibrio. ¿Sí? Todos vamos a decirlo, los extremos son malos. El balance en la escritura. Apolo necesitaba un balance, sí. Estaba bien, sí, pero necesitaba un balance. Todos necesitamos un balance en la enseñanza, en la palabra, ¿sí o no? Todos. Entonces aquí ellos reciben, dice, sopla sobre ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esto? Les estaba dando vida. Les abrió el entendimiento. Escuchen bien, les abrió el entendimiento. Hasta ese momento Pedro, pongo de ejemplo a Pedro. Pedro no pudo serle fiel a Jesús mientras no sopló sobre de él Jesucristo. Por eso le negó. Por eso le dijo, tú me dices que vas a dar tu vida por mí. Pedro, ciertamente te digo, me vas a negar antes que cante el gallo. 3 veces me vas a negar. ¿Cuántas veces le negó? 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía la capacidad para serle fiel a Jesús, porque aún no había tenido esa regeneración y ese entendimiento que proviene no solamente de la palabra, sino del Espíritu de Dios. Escuche, eso fue lo que le dijo. Fíjese, le dijo a Nicodemo, ¿cómo puedo yo siendo viejo meterme otra vez en el vientre de mi madre en la cena? ¿Eres maestro? ¿Eres maestro en Israel y no sabes? ¿Se acuerdan? Eres maestro y no sabes. Ay, Nicodemo, el viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, hermanos. ¿Verdad que sí hay que conocer al Señor todavía en la persona del Espíritu Santo? Entonces aquí ellos reciben, pero fíjense, o sea, Jesús sopla, se le abre el entendimiento. Miren lo que dice aquí el versículo. Entonces sopló, dice, habiendo dicho, dice, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya, vaya conmigo ya a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Versículo 1. Hechos 1:1. Dice aquí, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, qué lindo. O sea, Jesús ya está diciéndoles, los envío, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pero después les da ordenanza, dice, no se vayan de Jerusalén, muchachos, no se vayan. Espérense un tiempo ahí en Jerusalén. Esperen la promesa. Hay una promesa que Dios nos ha dado. Él dijo, yo voy a enviar al Consolador, ¿se recuerdan? El cual vendrá, va a venir sobre usted, espérense. Dice que se quedaron ellos. Vamos al versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿qué dice? En su sola potestad. O sea, ellos estaban interesados en que si Dios iba a restaurar a Israel en ese tiempo. O sea,
Y a veces estamos tan interesados en otras cosas. ¿Sí me explico? Que dice, no les toca a ustedes saber estas cosas. Ustedes, o sea, me diciendo, pues es otro rollo, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, oiga, ¿y qué va a pasar con Israel? Sabe. Después de que, oiga, y sí, el Señor prometió que venía por su pueblo, por Israel, ¿verdad? Pero, o sea, a mí, en realidad, en realidad, yo soy parte de la iglesia del Señor. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor? A mí me interesa lo que Dios va a hacer con su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si me voy o me quedo. Porque andarán dos en el camino, y uno será llevado y otro será dejado. ¿Sí o no dice la Biblia así? Estarán dos mujeres moliendo, y una será llevada y otra será dejada. Eso le corresponde a Dios, saber quién es. ¿Sí o no? Mientras yo permanezco en lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí o no? Eso es lo que a mí me interesa, mi joven, ¿no? Entonces, fíjense lo que le dice Jesús. Oye, ¿restaurarás? No les toca a ustedes saber. Eso es lo que le dice. No les toca a vosotros saber los tiempos. O sea, los tiempos o las sazones. Dice que el Padre puso en su sola potestad. Pero, esto sí es lo que deben de saber. Pero recibiréis. ¿Qué dice? Vamos ahí, vamos a la Biblia. Pero recibiréis. ¿Qué vas a recibir? Poder. ¿De dónde viene este poder? El poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último que dice de la tierra. ¿Qué es lo que nos da el poder para ser testigos de Dios, hermano? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la fuente donde tú y yo agarramos ese poder? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Que mora en nosotros, que mora en mi vida. Y ese mismo Espíritu Santo es el que me guía a toda la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la palabra, al entendimiento, al conocimiento. Yo estoy en la palabra, estoy ahí. Recibiréis poder. Y van a recibir poder. No se vayan, van a recibir poder. Versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. He aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquito, ¿no? Eso es para decir amén, porque él vendrá por su iglesia. ¿Cuántos lo dicen amén? Dice que él vendrá, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos juntamente arrebatados con él y estaremos con el Señor. Nos encontraremos con el Señor en las nubes y viviremos con él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor fuerte, hermano. Esa es la escritura lo dice ahí, ¿verdad? Ahí está. Y ellos se quedaron, ya se fue. Él vendrá en las nubes otra vez. ¿Sí o no? Qué lindo es el Señor. Y luego ellos están ahí, ¿verdad? Bueno, ya se quedaron todos contentos. Después viene a ver quién iba a tomar el lugar de Judas, y empiezan ahí a hacer planes, pero estaban esperando la promesa. Verso 1 del capítulo 2, por favor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánime. ¿Cuáles? Los discípulos, esperando la promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, que dice, que hablase. Esa fue la manifestación evidente de que llegó el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, hermano. Y no lo puedes quitar de ahí porque ahí está. ¿Sí o no?
Y comenzaron a hablar en otros idiomas y comenzaron a glorificar a Dios. Y el que estaba ahí, que era judío, hablaba solamente el hebreo, empezó a hablar en español y empezó a glorificar, gloria a Dios. Y había unos mexicanos ahí escuchándolos ahí. Oye, ¿por qué estos hablan nuestro idioma donde yo nací? ¿Por qué si yo soy mexicano y este es un hebreo, por qué habla mi idioma? Porque el Espíritu Santo les daba la lengua para que glorificaran a Dios. Y comenzaron a oír las maravillas de Dios a través de los labios de los discípulos. ¿Cuántos dicen amén a ello? Qué maravilloso es el Señor. Yo nomás le voy a dar un testimonio así rapidito. Yo tengo un amigo, ahora es hermano en Cristo. Y él es un hermano que su papá era hebreo de nacimiento. Nació en Israel. Se casó con una mexicana, por razones tuvo que venir a México. Sus hijos en la Ciudad de México fueron adiestrados y enseñados en el colegio israelita de la Ciudad de México. Ellos conocían al Dios de Israel, la religión judaica. Por alguna razón nos conocimos en Guadalajara, fuimos amigos y un día yo hablándole de la palabra, hermano, si él sabe hebreo, lee el hebreo. Y él sabía, y un día yo lo invité a una reunión a Casa de Oración Guadalajara. Estoy hablando de hace como unos 20 años atrás. Y le digo, vente, vamos a una reunión. Era un congreso de alabanza y adoración. Y le dije, vente a una reunión en la noche. Le dije, vente, te invito, vente para que veas cómo adoramos a Dios. ¿No ves que de dónde aprendemos la adoración? La salvación viene de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, la mujer dijo, oye, ustedes dicen que allá se debe de adorar. Nosotros decimos que aquí. Jesús dijo, ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se recuerdan? Yo siempre le tiraba por eso. Le dije, ustedes son diestros para adorar a Dios, porque son judíos. Pero también nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces lo invité. Y lo llevé, se sentó a un lado a la par de mí. Ya estamos. Entonces, como todo oyente que va a la expectativa, ¿no? Con los brazos cruzados, viendo toda la gente, y nosotros acá adorando a Dios, ¿no? A ti, Jesús. Y bueno, ellos ven a Jesús como un buen hombre, porque yo le preguntaba, ¿quién es Jesús para ti? No, un buen hombre, como cualquier otro profeta. Así me decían, porque así les enseñan a ellos. Entonces, estando ahí en esa reunión, yo recuerdo exactamente lo que sucedió en ese momento. El que estaba compartiendo la conferencia era Jorge Lozano. Él en ese tiempo era pastor en Cabo San Lucas, también nos iba a Argentina. Era uno de los precursores de la alabanza, en aquel tiempo, 20 años atrás, poco más. Y estaba Jorge ahí dirigiendo la alabanza. Y de repente empieza a fluir el Espíritu Santo de una manera bien linda, especial. Se cayó el canto. Y de repente se oye una voz, o sea, de alguien en la congregación que empieza a levantar la voz, en un lenguaje que nadie entendía, ¿verdad? Empieza a hablar, en el orden de Dios, o sea, no en un desorden, no, pero en una pasividad impresionante. Y yo con los ojos cerrados, yo decía, Señor, toca a mi amigo, se llama Salomón. Hasta nombre de rey tiene pues, y su hermano se llama Saúl, es tremendo. Nada más que la hermana sí no se llama Sara ni ningún nombre, se llama Marixa, yo no sé por qué lo se llama Marixa. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos ahí, qué impresionante. Esto, cada vez que lo cuento, y no lo cuento mucho porque pues, ahorita se viene, ¿no? al punto. Y cuando él está ahí, él está así, ¿no? Entonces de repente cuando yo escucho a esta voz, yo lo veo que empieza a mover la cabeza para oír de dónde venía la voz. Él, ¿sí me entiende? Y yo lo veo y dije, ay, pues qué da. Pero como yo dije, a lo mejor tiene curiosidad, ¿no? O sea, ¿quién está hablando, no? ¿Verdad? Pero todos metidos en la adoración. Entonces de repente alguien en voz entendible interpreta la lengua. ¿Ha leído Corintios? Si alguno habla lenguas, haga que haga un intérprete. Okay. Entonces habla y interpreta y se dice la voz: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de tus padres. Yo soy el que soy.
Yo soy el alfa y el omega. Yo soy Jesús. Y empieza, y ¿sabes qué pasa? Y, aleluya. Mi hermano cayó de rodillas, hermano. Cayó al piso. Textualmente cayó llorando. Y yo lo veo, y termina la reunión, y me acerco a él y le digo, ¿qué pasó? ¿Eso es qué dice? Esa mujer habló en hebreo. Y antes que tradujera él, yo ya sabía lo que Dios me había hablado. Yo antes soy un fiel cristiano, hermano. Si el Señor sigue obrando, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y cayó de rodillas, hermano. Cuando yo leo esto, digo, el Espíritu Santo se derramó. Y muchos que estaban ahí dicen, ¿por qué hablan estos nuestro idioma? Inmediatamente después de eso, Pedro se levanta, hermano, y dicen, varones galileos, judíos, que habitáis en Mesopotamia, lo que ustedes están viendo en este momento no es porque están borrachos. Este es el cumplimiento de la escritura que está en Joel capítulo 2, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora vea a ese Pedro que negó a Jesús siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, hermano. ¡Qué increíble! Para que te des cuenta que no solamente es la letra, sino el Espíritu el que vivifica. ¡Fum! Se levanta Pedro, este es Jesús. Y luego cuando ellos los empiezan a interrogar, dice, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al autor de la vida, al que Dios ha hecho Señor nuestro. ¡Qué poder para testificar! ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Amén. Poder de Dios. El Espíritu Santo morando en nosotros, en nuestra vida, conociéndolo, diciendo, habla, no calles, habla. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes, aviva el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Exhorta, reprende, redarguye, habla conforme a lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Habla, aviva el don que hay en ti. Es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es un seminario que te puede dar impresionante. Pero yo te voy a invitar a que no te cierres, sino que conozcas a Dios. Pero yo un día doblé la rodilla y dije, Señor, yo sé, tengo tu palabra. Y la leo y la estudio. Y me apoyo en muchos comentarios. Pero qué mejor si tú me enseñas a mí. Qué mejor si tú me hablas a mí. El Señor me dijo, ¿sabes qué me dijo el Señor? Me dice, yo cumpliré tu deseo. Y un día, estando en México, un profeta llamado Roberto Evans me dijo, dice el Señor, pastor, que cuando abras tú la Biblia, Dios te va a hablar. Y él no sabía nada que yo le había hablado, Padre. Yo quiero que usted lea por último, Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. ¿Está conmigo? Vamos a Primera de Juan. ¿Cuántos han oído hablar de la unción? Muchos, pero han oído hablar mal, ¿verdad? Vuelvo al punto, porque los falsos han usado de unción, la unción. Y muchos nos cerramos al entender lo que es la unción. Hay que entender qué es la unción y para qué es la unción. Algunos dicen, ¿cuántos quieren recibir? La unción no se recibe porque yo ore por ti. La unción que recibimos de Él, la recibimos en el momento en que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. ¿Sí? Y no se vende, ni se compra, ni se transmite de decir, oye, yo les invito, yo voy a orar para que la... No.
¿Y qué hace la unción con nosotros? Muchos dicen que es para hacer milagros y... No. Los milagros Dios los hace a través de la fe creyendo en Jesucristo, ¿sí o no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué dice? Y ellos sanarán. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Cuando usted ora por un enfermo, no dice ¡la unción! No, dice la unción. Yo digo, Señor, tu palabra dice, pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. En tu nombre, Jesús, yo pongo mis manos. Sánalo si es tu voluntad. Y si Dios quiere, lo sana, y si no, no. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo hago lo que me corresponde a mí. ¿Sí? No es la unción, ni que la unción, ni que Benijín, ni que el brazo, y que nada. Pues payasadas, ¿verdad? Ese sí es manipulismo, engañar a la gente, hacerle creer a la gente que tú no tienes eso. Todo creyente, amador de la verdad de Jesucristo, nacido de nuevo, posee esa unción. Lo tiene. Que si tienes al Espíritu, estás completo en Él. No os falta ningún don. Estás completo. Lo que pasa que, como dijo Pablo, no ignoren acerca de los dones espirituales. Porque antes se os extraviaba llevándolos a los ídolos mudos. ¿Se recuerdan? Es un estudio impresionante, hermano. No ignoren. Porque a uno les da la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de milagros. O sea, eso es de Dios en su orden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está en la Biblia. Ahora fíjense cómo en este momento yo quiero terminar con esto. ¿Para qué sirve la unción? Vamos al capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a, permítame, a leer. Hay dos versos que yo quiero leer. Vamos a leer el capítulo 2. Versículo 20. Aquí está hablando acerca de los últimos tiempos, del anticristo, del espíritu del anticristo, toda la falsedad que hay. Vea el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis, ¿qué dice ahí? La unción del santo y conocéis, ¿qué dice? Todas las cosas. O sea, el que tiene la unción del santo conoce todas las cosas, ¿sí o no? Puedes discernir. Vosotros, dice, vosotros tenemos la unción del santo, ¿verdad? Y conocemos, ¿qué dice? Todas las cosas. Vamos al verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en dónde? En vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer, ¿qué dice? En Él. Si la unción de Dios está en mí, yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque la unción que yo recibo de Él, esa misma unción me guía a toda la verdad. El Espíritu Santo vendrá y los guiará a toda la verdad. Vuelvo al punto. Cuando tú vas a la Biblia, ¿qué haces? ¿Quieres estudiarla? ¿Quieres leerla? ¿En qué te basas? ¿En mis libros de estudio o en la Biblia misma? Todos los libros de estudio, sea quien sea, son herramientas que tú tienes que ver. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, creo en sí. Pero ¿quién te enseña la verdadera verdad? La unción del santo que está en ti. Si vas a la Biblia y lees y le dices, Dios, enséñame. Es que este dice esto, este dice otro, pero ¿dónde está la verdad? Esta es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo que nos está guiando a toda la verdad. Ahí no hay falla. Yo enseño a los estudiantes del instituto, le digo, la Biblia
se interpreta por sí misma. Para interpretar la Biblia, la tienes que interpretar con la Biblia misma. ¿Cuántos dicen amén? No, pero es que, sí, son herramientas, úsalas. Pero la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. A mí siempre me vas a ver, yo estudio mucho. Sigo estudiando, sigo aprendiendo. Conozco lo que es teología, conozco muchas cosas. Pero esta es la mejor herramienta, conocer a Dios a través de su palabra. Conocerlo a Él, conocer el Espíritu Santo, para tener una actitud correcta de lo que es. No me puedo cerrar, porque muchos decían, es que el Espíritu Santo, espérate. ¿No será que estás resistiendo al Espíritu Santo y blasfemando contra Él? Toda ofensa sobre el Hijo será perdonada. Hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Por eso hay que conocerlo cada día más y más, con una actitud reverente. No se lee la Biblia así. Mira, yo me levanto y leo la palabra de Dios, leo un proverbio. Me voy a mi cama y leo la palabra. Me regalan libros, hermano, está bien, lo leo. Pero la palabra, sí, me alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conociendo al Espíritu Santo es conocer a Dios, hermano. La última manifestación de Dios para nosotros. Conocerlo a Él. Porque es que Él dice que somos el templo. Porque Pablo decía, ustedes conocen a un Dios que no, ustedes hablan de un Dios que no conocen. Yo vi un altar que dice a Dios no conocido. Y ustedes honran a otros dioses, pero ese Dios no lo conocen. Es al que yo les predico, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en Él hay. Porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Ese Dios al que ustedes no conocen, no habita en un templo hecho por manos humanas. Él habita en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que hay que honrar a Dios en todo vuestro cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Es que a Dios no le interesa lo de afuera. ¿Cómo no? Tú eres el templo, también le interesa. Él habita en ti. ¿Sí o no? Él es. Tú eres morada de Él. ¿Por qué el vino nuevo no se echa en odre viejo? Porque el vino nuevo rompe el odre viejo. El odre nuevo es aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y ahí sí cae el vino nuevo. Que Dios nos ayude, hermano, en estos últimos días. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por tu palabra, mi Dios. Gracias. Porque en verdad es un privilegio maravilloso compartir tus verdades, Señor. Hablar de tus verdades, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la que nos da, Señor, la seguridad. No hay nada, Señor, que nos pueda estar tan seguros como es tu palabra, Señor. Por eso es que es tan atacada, Señor, tan diluida, Señor, tan menospreciada quizás en muchos casos. Pero tu palabra es viva y es eficaz, es como una espada de dos filos que corta hasta penetrar el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a través de ella somos instruidos, Señor, y yo oro para que esta iglesia, para que mis hermanos sean instruidos en todo lo que es el consejo de la palabra de Dios, Señor. Oro por los pastores, por los que están apoyando, Señor, a esta iglesia, Señor, para que tú les des entendimiento. Así como Pablo oró para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento a través de la renovación del Espíritu Santo, Señor, para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la plenitud, la grandeza, Señor, tuya. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada día tengamos un espíritu, Señor, abierto a recibir, Señor, a entender, a ser entendido, como lo fue Apolos. Apolos no se rehusó a ser adiestrado, él mismo ya fue de una manera más bien instruido en las cosas del Señor.
que así como Él, muchos de nosotros y todos aquellos que llegasen a este lugar, Señor, con prejuicios en sus fees, en lo que han creído, en que los fueron enseñados, que lleguen con una actitud de aprender, Señor, así como están llegando en Seattle, Señor, con un hambre de conocer más, de ser adiestrados y conocer más en la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, que siempre que nuestra palabra sea la palabra que viene de ti, Señor. Si alguno habla, dice la Biblia, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si yo voy a hablar, que sea la palabra de Dios, que no sea la enseñanza de nadie, de ningún hombre, que sea tu palabra, Señor, que seas tú, de ninguna denominación, de ninguna organización. Yo no sirvo a ningún hombre, sirvo al Dios vivo. Te sirvo a ti, Señor, y que mi palabra sean tus palabras siempre, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por Casa de Oración Ontario, Señor, porque en tu corazón está edificar esta iglesia en la verdad de tu palabra cada día, Señor. Yo lo veo, Señor, en mi corazón. Yo sé, Padre, que tú tienes cosas maravillosas, Señor, porque yo sé que tú vas a traer mucha gente, Señor. Vas a traer gente con hambre. Cuando esta iglesia, Señor, esté bien cimentada en tu palabra, cuando los cimientos estén ya establecidos fuertemente, entonces empezará la iglesia a crecer, Señor, y a crecer, porque el crecimiento lo das tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú los bendigas y los guardes, que los ayudes en todas las áreas de su vida, Señor, a cada uno de ellos, a mis hermanos. En el precioso nombre de Jesús, y a ti te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Antes de salir, antes de irme, yo quiero hacer algo. Bueno, aprovechando mi visita, quiero sacar una foto. Yo voy a pedir a Ahmed y a Kenia que pasen, por favor. ¿Quieres pasar, Ahmed? ¿Quieres pasar, Kenia? Hace algunos meses, como ustedes se dieron cuenta,